Hola, buen día, mi querida audiencia. Hoy nuevamente en un nuevo Deep Day Finanzas. Y aquí siempre, pues es un placer tener como invitado al profesor Orlando Fuxú. Y entonces aquí, pues hoy nos vamos a sumergir en lo que es el tema financiero que involucra lo que es la parte de manejar nuestras finanzas y nuestro dinero, siempre enfocado en el largo plazo como es una jubilación digna y de calidad que nos merecemos todos. Entonces, acá Orlando, le cedo la palabra e iniciamos. Buenos días, Carolina. Qué dicha poder conversar contigo nuevamente. Estos son los desayunos que a uno les gusta, ¿no? O sea, comenzar el día hablando de temas que a uno lo apasionan. Y la semana pasada creo que tuvimos un muy buen conversatorio sobre el tema de las pensiones y yo creo que más que todo, Carolina, fue tocar esos puntos que se hablan poco, pero que al final la gente tiene que comenzar a comprender que nosotros como sociedad tenemos pues una responsabilidad en todo esto, ¿no? O sea, no solamente es un tema de quién toma la decisión de qué va a pasar con los planes de pensión y todo lo demás, sino que también hay una parte que nos toca a nosotros como sociedad enfrentarlo y que definitivamente si nosotros no nos unimos en un propósito común, que es poder mantener esa capacidad de llegar a la vejez dignamente, pues lamentablemente en el futuro podemos ver mucha gente sufriendo si las cosas no se hacen bien, lamentablemente. Y yo creo que tenemos que aprender a normalizar hablar de el dinero, porque el dinero pues prácticamente nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida y entonces pues sentarnos, conversarnos en familia, con la pareja, todo porque eso es lo que mueve prácticamente todas las economías. Eso lo hemos visto como que un tema tabú prácticamente porque es que el tema es que tampoco tenemos educación sobre el manejo del dinero y eso pues sí crea como que un poco de resistencia y sobre todo de miedo, porque son miedos que traemos, digamos, hasta inclusive de lo que es nuestra propia generación y eso pues lo vamos arrastrando, pero no nos cuestionamos del por qué. O sea, porque es como sentarse a ver y razonar, bueno, pero ¿a qué se refiere esto de este miedo que generalmente siempre son creencias limitantes por eventos infortunados que pasaron o vivieron o vivimos, o nosotros o nuestros antepasados y traemos a rastras eso? Entonces es como que la invitación a siempre desarrollar ese pensamiento crítico y que cuestionar que lo que pasó en el pasado, pues no necesariamente tenemos que llevarlo a cuesta por el resto de nuestra vida. Así es, así es. Fíjate que acabas de mencionar algo interesante y es que cuando nosotros hablamos de dinero, probablemente no es que la gente tenga miedo a hablar del dinero, sino que más bien tiene miedo a aceptar o admitir que no sabe lo que es el dinero y cómo funciona el dinero. Entonces, no es un temor al tema en sí, sino a un reconocimiento de una incapacidad de poder entender qué es el dinero. Y fíjate que el otro día estaba leyendo un, una anécdota de alguien que contaba y decía que se sube a un taxi y cuando está en el taxi comienza a conversar con esta persona y le pregunta que por qué estaba trabajando, haciendo lo que hacía. Y él decía, bueno, porque es que necesito poder cumplir con mi familia. Dice, sí, ok, perfecto, pero ¿por qué lo haces? Dice, bueno, porque es lo correcto es cumplir con la familia, es pagar la casa, pagar las deudas. Dice, pero ¿por qué trabajas? ¿Por qué lo haces? Entonces, lo siguió llevando en esta conversación y al final le dijo, te voy a dar la respuesta porque evidentemente no lo sabes, pero tú trabajas por dinero. O sea, lo que tú consigues a raíz de esto que estás haciendo, que es el dinero, es que tú logras todo lo demás. Entonces, esta persona lo que hace la reflexión es dice, la gente no entiende lo que es el dinero, no saben usar el dinero, o sea, no comprenden sus dinámicas, entonces, por ende, seguimos haciendo más de lo mismo.
Entonces, es allí donde viene el problema de la falta de educación en términos financieros, porque hemos abandonado el sistema en ese aspecto. En mi primer libro de finanzas, Carolina, ahí yo menciono algo, y yo hago un estudio en diferentes países de primer mundo, ¿ah? Ni siquiera quise compararnos con países de Latinoamérica, porque probablemente todos estamos iguales, pero quise compararnos con países del primer mundo, y el problema es el mismo. Sí, el problema es el mismo, el problema es la gente no entiende cómo funciona el dinero, no saben usarlo, no hay educación financiera y paradójicamente en Panamá hace un par de años se aprueba, el año pasado se aprueba la ley de educación financiera, eh, y se establece que es la superintendencia de bancos la responsable de los programas de educación y entrenamiento de todos los demás. Y yo siempre hago la acotación y yo digo, este es como pedirle al ratón que cuide el queso, porque al final, si lo que queremos es entregar educación, tienen que haber otros jugadores en ese triángulo, ¿no? Y resulta que en Europa pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí obviamente lo que hicimos fue copiar el modelo de lo que están haciendo en Europa, en España, en Francia, están haciendo exactamente lo mismo. O sea, son instituciones bancarias las que le están enseñando a la gente educación financiera. Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué tanto interés pueden tener los bancos en que tú aprendas mucho más sobre el buen uso del dinero? Pues probablemente hay algún sesgo ahí de por medio que puede estar llevando la conversación, ¿no? Y así es el tema de siempre ver que no sabemos, o sea, perseguimos el dinero, porque en principio vamos es todo el tiempo corriendo todos los días detrás del dinero, pero no entendemos que el dinero es simplemente una herramienta para un fin, pero ese fin nunca lo vemos y es que inclusive ese fin ni siquiera lo tenemos bien determinado porque cada uno de nosotros pues no, ni siquiera tiene un plan de ruta, un plan de vida, qué quiero conseguir, qué quiero lograr con el transcurrir de mis años. Entonces, si yo no pongo una meta en específico, entonces siempre voy a estar trabajando por el dinero y no por lo que ese dinero me puede llegar a dar. Entonces, ahí existe esa, digamos, una pequeñita diferencia y como dices, pues obviamente existen esos sesgos de la educación que se tiene. Y entonces, si no tenemos ese criterio para identificar, porque se ve clarito el sesgo de las instituciones financieras, porque en principio tampoco tenemos, digamos, el nivel educativo, por lo menos para manejar un crédito, que eso es otra cosa más. O sea, nos endeudamos y luego entonces viene el estrés financiero que genera el no saber manejar un crédito adecuado. Entonces, todo eso va formando parte del día a día y esta vorágine que siempre vivimos en la modernidad, porque el tema es siempre termina, se traduce en la falta de educación financiera que nosotros tenemos para manejar el dinero. Y el problema, Carolina, es que la gente no reconoce que no tiene educación financiera. Yo creo que ese es lo peor de todo el problema. El Porque como típico, no lo el típico, reconoces, no lo resuelves. sí, el típico que no terminamos nunca de entender que no sabemos. Así es, lamentablemente. Sí. Y entonces, bueno, es increíble, pero digamos, en esa dinámica, aquí es que nos encontramos ambos, porque lo interesante es que nosotros elegimos como mentores financieros dar a conocer este conocimiento. Y entonces de esa forma llegar a esta audiencia, toda la audiencia que nos escucha, porque precisamente es una educación que no vamos a conseguir en las escuelas y debido a ese sesgo que tienen las instituciones que están encargadas de dictar esta educación, pues igual tampoco nos lleva la información de vida que nosotros necesitamos para poder mantenernos en el día a día y sobre todo hacerlo sostenible en el largo plazo. Y Carolina, tú mencionas las escuelas. El problema es que ya el problema existe. Entonces tenemos ahora que atacar el problema en múltiples sectores a la vez, porque tienes que atacarlo con las escuelas para ir formando desde abajo
tienes que atacarlo ya en los sectores productivos porque la gente tiene que aprender educación financiera porque, y yo siempre digo algo, Carolina, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es más fácil aprender a usar el dinero que buscar más ingresos. Es mucho más fácil, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, en donde los empleos están difíciles, en donde la situación se hace complicada para generar más ingresos, en donde tú le tocas la puerta a tu empleador y tu empleador te dice no hay plata, ¿sí? No hay dinero, no puedo darte un aumento. Entonces tienes que aprender a usar el dinero. O sea, si el dinero no va a entrar más dinero del que ya está entrando, entonces tienes que aprender a que salga menos del que ya está saliendo. Entonces, eso es en el sector ya productivo. Y ahora vámonos a la economía plateada, Carolina, en donde tenemos a los ancianitos, a la gente ya mayores, adultos mayores de 60 años, que están en una jubilación que representa probablemente, para muchos, puede representar probablemente el 60% de lo que ganaban cuando estaban activos profesionalmente. Es gente que tiene que adaptarse, tiene que adecuarse, tiene que hacer recortes en sus estilos de vida y comienzan a sufrir eh, en todos los embates sociales que eso implica, ¿no? Entonces, hay que comenzar a trabajar a todos los niveles, o sea, no es solamente abajo. Sí, definitivamente es así. Tenemos que entender como individuos y como seres sociales que nosotros pasamos por varias etapas en nuestra vida y cada una de esas etapas requiere de una adaptación. Tenemos que hacer adecuaciones, digamos, no tanto en nuestro estilo de vida, sino en la forma en que se maneja el dinero. Y entonces ahí es donde prácticamente caemos en cuenta la falencia que tenemos sobre la educación del dinero. Y entonces es entender que prácticamente para cada una de esas etapas nosotros tenemos que prepararnos, porque no es lo mismo la etapa cuando se inicia, digamos, el trabajo, como el primer trabajo, a cuando te vas y por lo menos empiezas a formar una familia, te casas, vienen los hijos. Entonces son muchas etapas que tú vienes, pero a final de cuentas siempre terminamos en lo que es la jubilación. Y entonces ese es el tema como más, de repente a lo mejor causa un poquito de miedo y de espanto, porque es que nunca nos visualizamos o nunca hacemos la práctica de visualizarnos o pensar en ese adulto mayor que llevamos dentro y que sabemos que en algún momento, inclusive hasta en un pestañeo, podemos llegar a ser. Y es un tema de nivel de conciencia como yo lo veo, el pensar en ese adulto mayor que vamos a llegar a ser un momento y ser previsivos, porque siempre es tomar previsiones. Y no quiere decir que tú vayas a limitarte en tu calidad de vida actual, nada que ver. Sencillamente es agarrar una parte de tus ingresos y pensar en digamos, en esa calidad de vida que nos vamos a dar prácticamente a nosotros mismos. Lo que pasa es que todo en la vida implica sacrificios, Carolina. Entonces, no estamos dispuestos a sacrificar el hoy por el mañana. Esa es la realidad. El otro día hablábamos, la vez pasada hablábamos del tema de la dopamina que nos da gastar plata, o sea, gastar dinero. Entonces, y la gente piensa en la felicidad de hoy versus lo que voy a recibir a futuro. Eh, en Navidad me regalaron un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado. Yo te lo recomiendo, buenísimo. Y ahí habla de las costumbres de los que son primeros millonarios en sus familias, o sea, las personas estas que, como tú, como yo, estudiamos, profesionales, tomamos buenas decisiones y en algún momento llegamos a acumular riqueza y nos convertimos en millonarios. Dicen, las costumbres de estas personas son impresionantes y uno de los datos interesantes es que esa gente no compra carro nuevo. O sea, esa dopamina del olor del carro nuevo no los estimula. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro qué es lo que a ellos les sirve y les funciona. Entonces, comprar el carro nuevo implica asumir yo una depreciación que no quiero pagar. Entonces, yo prefiero que alguien más compre el carro, pague la depreciación y después yo le compro el carro. Sí, Pero existen unas diferencias bien tangibles de cómo maneja el rico su dinero y cómo no lo maneja el pobre. Y el rico siempre va a postergar esa satisfacción inmediata,
porque, o sea, ha desarrollado ese pensamiento crítico, inclusive ha logrado controlar esa emocionalidad, porque es lo que tú dices, la dopamina, porque cuando ya la identificamos y sabemos que el gasto excesivo pues nos da una satisfacción inmediata, porque prácticamente eso es lo que genera la dopamina, pero el que maneja de forma racional su dinero no cae en esa trampa. Y es formación, o sea, es cómo tus esquemas mentales están estructurados para tomar esas decisiones en un momento crítico, en donde estás débil, es que estaba deprimido, me fui de shopping. Y regresaste a casa con 7 bolsos de cosas que no necesitas, tienes la tarjeta de crédito topada hasta el techo y después caes en la razón de que, ¿por qué lo hice? Ahora tienes la deuda, tienes un problema económico y sigues deprimido porque al final no se resolvió. Esa es la forma más usual y común que nos agobia, por lo menos a nosotras las mujeres, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y esa es la excusa perfecta. Pues es que, no, que me encontraba deprimida, me encontraba con ansiedad, es que tenía un despecho y entonces todo eso se cubre con salir de compras y compras excesivas, inclusive hasta se nos escapa el vivir de nuestras limitaciones ni nada solamente por esa satisfacción, pero para cubrir una necesidad emocional. Y entonces eso, o sea, yo porque me ubico mucho allí, porque obviamente pues el tema nosotros es básicamente emocional, nosotros nos llevamos, nos dejamos llevar por las emociones y es esto, como lo dices, es educación. Cuando tenemos educación y sobre todo el repertorio de bibliografía que existe de libros súper interesantes que hablan sobre el manejo del dinero y que de una u otra forma cada uno de los autores tiene su propia óptica, pero a final de cuentas el resumen es el mismo. Siempre quitar la parte emocional del dinero porque el dinero se maneja de forma irracional y es entender que el dinero es una herramienta para un fin. Sí, y cuando el dinero te controla, al final quedas tomando decisiones que después tú mismo te cuestionas y tú mismo dices, pero ¿por qué lo hice? Entonces, si tú no te detienes a entender tus esquemas mentales, cómo estás tomando decisiones y cuáles son tus mejores alternativas frente a una decisión de compra, pues evidentemente siempre vas a estar a merced de que necesitas más dinero para seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, tienes que aprender a hacer un alto y comenzar a priorizar la educación financiera. Y ese es un problema que se va agravando con los años porque lamentablemente somos seres de costumbre. Entonces, por eso es que muchas personas cuando llegan a la edad de la jubilación, a la vejez, sufren mucho. Inclusive hay adultos mayores que quedan en temas de depresión porque queda un vacío en su propia forma de conducirse en la vida, porque ya no pueden hacer ciertas cosas. Más allá de los temas fisiológicos, estamos hablando de los temas que van asociados a la manera como nosotros nos autoinfligimos placer, ¿sí? Y entonces es allí donde quedamos metidos en un problema, pero serio, porque ya no podemos ir tanto a comer a restaurantes por las razones que pueden ser de salud por un lado, porque ya tu salud es otra, pero es que no tienes el dinero para hacerlo tampoco. O no puedes compartir tanto como compartías antes, o no puedes viajar tanto como viajabas antes. Entonces, todos esos son temas que se van sumando y que van creando un problema. Entonces, si yo me anticipo hoy a ese yo de mañana, ese yo más viejito, mayor, ya con ciertas características y limitaciones, digámoslo de esa manera, pues yo me debería comenzar a preocupar desde ahora a crearle esa flexibilidad financiera que le permita a ese yo del futuro poder seguir siendo lo que es, poder seguir disfrutando, poder seguir logrando alcanzar nuevos niveles de felicidad. Pero si yo no me preocupo hoy por eso, pues al final, como dices tú, un pestañazo y resulta que ya llegué y Y llegué es en que, malas condiciones. sí, y es que dices algo tan crucial como que el dinero llega un momento y que te controla.
O sea, no es uno el que está el control, sino es el dinero en control de uno. Y obviamente, ¿cómo no va a la mayoría de las personas a tener hoy en día, que prácticamente tú ves la infinidad que hay de ansiedad, de estrés, de todo esto que genera? Inclusive eso se traduce también en la cantidad de enfermedades que existen. Entonces tú ves a cada rato personas con infartos, con accidentes cerebrovasculares y cualquier cantidad de cosas que genera ese estrés que siempre te da en lo que es el mal manejo del dinero. Porque si tú tienes un buen manejo del dinero, no vas a caer en estos temas de enfermedades críticas. Y entonces es llegar y entender. Pero es siempre desarrollar ese pensamiento crítico. Yo creo que siempre volvemos a ese mismo punto. Siempre es ver que tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico y saber, o sea, es primero detenernos, porque hay que hacer un alto. Siempre el proceso reflexivo es hacer un alto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Pero usualmente esos eventos ocurren por golpes bajos, que a veces nos da la vida, que nos hace hasta inclusive ponernos de rodillas. Wow, pero es que, claro, en un exceso desmedido de gastos, te ves ahogado de una vez en deudas y cuando llegas te sientes perdido. Hay personas que pierden la brújula, pierden su rumbo. Y entonces, y creo que lo hablamos la vez pasada, las personas que llegan al suicidio. Y eso es algo que es latente en nuestra sociedad y es un tema de reflexión. Y que se va agravando, lamentablemente se va agravando, porque ahora tenemos elementos que antes no teníamos, Carolina. O sea, ahora tenemos las redes sociales que impactan tanto en el comportamiento de las personas. Es impresionante cómo la gente cae tan fácilmente en las redes de las redes, valga la redundancia, y comienzan a emular cosas que no son parte de su cultura ni de su razón de ser y que probablemente ni siquiera lo disfrutan mucho, pero como es lo que está en tendencia y es lo que está en la moda y es lo que todo el mundo está viendo y haciendo, pues si yo también tengo que hacerlo. Y es lamentable, es triste. O sea, las personas ven, oye, fulana de tal va a todos los conciertos, yo también voy a ir a todos los conciertos. Digo, tú no sabes la condición económica de fulana de tal, tú sabes la tuya, y la tuya quizás no da para ir a todos los conciertos, tienes que ser más selectiva, o sea, o selectivo, o sea, define bien qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer con tu vida y comienza a priorizar. El problema es que no entendemos lo que estamos haciendo y nos estamos dejando llevar por la ola, y esa ola nos va a llevar a un lugar donde no queremos llegar. Eh, y fíjate que es triste porque precisamente son los más jóvenes los que quedan cayendo en estos temas, y cuando ya se dan cuenta, ya es tarde. Temas de divorcios, Carolina. Personas que se casan jóvenes, el matrimonio pues no funciona muy bien, 6, 7 años más tarde se están divorciando. En la mayoría de los casos, muchas de las razones por las que se divorcian tienen que ver con temas financieros. Es que el amor se escapa por la ventana cuando la plata no entra por la puerta. Ujú. Es así de simple. Sí, y que vemos que también es eso, no existe una preparación para la vida financiera en común. O sea, porque, bueno, o sea, tampoco tenemos digamos, venimos con un manual debajo del brazo cuando tomamos la decisión de hacer una vida en pareja. Y entonces hay que empezar a entender que no solamente es tener una sola visión de una sola persona, es una visión en conjunto. Se compraron una promesa entre ambos que deben construir paso a paso. Pero entonces ahí es donde viene, o sea, el tema de las parejas jóvenes, como lo mencionas, es por el tema también de las redes sociales, que buscamos vivir por encima de nuestras propias expectativas, pero porque es una moda, porque vemos al vecino, porque vemos a otra persona y empezamos a emular a quienes o sea, quienes no somos realmente. Y esto obviamente solamente hace falta darle tiempo para que eso pase factura. Eso en algún momento se va a quebrar y se va a venir como un castillo de naipes. Y te tengo una mala noticia, Carolina.
gran parte de los culpables de que eso esté pasando en nuestros grupos más jóvenes, la tenemos los adultos. Lo tienes tú, lo tengo yo. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de un sistema en donde nos tocó, ¿sí? Hacer sacrificios, hacer muchas cosas. No aprendimos de finanzas personales, aprendimos lo que quizás no debemos haber aprendido, pero digamos que nos ha ido bien en la vida. Entonces, no hemos sido capaces de educar a nuestros hijos correctamente, primeramente porque nosotros tampoco tenemos la educación, pero no hemos sido capaces de educarlos correctamente. ¿Y en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en suplidores de sus carencias. Ay, hija, te vas a casar, o ay, hijo, te vas a casar. Bueno, ven, yo te voy a ayudar con el down payment de tu apartamento. Entonces te doy $100,000. Entonces, a ese hijo yo agarro y le doy $100,000 y el niño dice, oye, qué chévere mi papá. Mi papá me dio el parte del apartamento, ahora ya nada más me queda una letra de $250. Tú dices, bueno, $250 lo va a poder pagar. Viene la pregunta del $1,000,000. Pero si no es una persona que tú le enseñaste responsabilidad financiera, ¿sí? Que no le enseñaste a discernir entre lo correcto y lo incorrecto en el uso del dinero. Esa persona lo único que aprendió fue que cuando a mí me falta, mi papá está allí. Entonces nos convertimos en los que seguimos subsidiando ese matrimonio porque hay que ayudarlo hasta que despegue. Y resulta que el niño ya tiene 40 años y todavía no despega. Entonces, ¿cuándo va a despegar? Es una pregunta que yo siempre me hago. O sea, ¿en qué momento va a despegar? Porque si en este tiempo no lo ha hecho, pues evidentemente no lo va a hacer. Y No lo va a hacer. ciertamente es un error garrafal que caemos nosotros como padres de siempre estar buscando, porque somos demasiado sobreprotectores. Eh, digamos que nos recordamos de nuestras propias carencias y todo el tiempo volcamos nuestras propias expectativas sobre nuestros hijos. Entonces, ay, pobrecito, es que para que ellos no pasen lo que yo pasé, entonces siempre metiendo la mano más de la cuenta. Eso es que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y hacerse responsable. Y entonces, realmente sí, nosotros tenemos mucha cuota parte de esa culpa y es que prácticamente como que les abrimos también las puertas a ese fracaso que dan porque no les dimos a esas herramientas para que ellos aprendieran digamos, a volar por sí mismos. Así es. Yo le comentaba a un amigo, le decía yo, mira, en lugar de darle dinero a tus hijos para que compren un apartamento, una casa, para cuando se van a casar, mejor págale un coaching de finanzas personales y edúcalos para que puedan de ahí en adelante ser ellos mismos. Pero lamentablemente esas cosas no pasan. Nosotros íbamos a hacer una campaña de el mejor regalo de matrimonio es sesiones de coaching financiero personal a la pareja. Yo creo que eso sería lo mejor, porque al final gran parte de los problemas que sufren estos jóvenes es porque su realidad, una vez que se casan, contrasta tan fuerte con la vida que traían y las libertades que tenían, que no son capaces de manejarlo. Y si le sumamos a esto, que estamos en la generación de cristal, en donde cuando algo sale mal, listo, se acabó, imagínate, o sea, yo conozco casos de parejas que no duran ni el primer año. O sea, así de simple. Y no es un tema de incompatibilidad de caracteres, ¿no? Es un tema de que simple y llanamente, o sea, yo no estoy dispuesto a sacrificar por esto. O sea, así de simple. Sí, eso que mencionas está espectacular. De verdad que me parece que esa idea que propones de educar financieramente a las parejas jóvenes, o sea, que ese sea el mejor regalo. Pienso yo que es el mejor regalo porque el que tú puedas tener buenas bases, porque si bien es cierto, es que también no podemos dejar de lado el tema emocional. ¿Por qué? Porque están las hormonas. Cuando una persona dos personas deciden tomar la decisión de unir sus vidas en matrimonio, pues ahí no hay un pensamiento para nada racional. Ahí todo es absolutamente emocional y hormonal, porque pues las hormonas están, digamos, trabajando a 1000 por hora. Y entonces ya cuando empieza la realidad de una convivencia en pareja, donde hay que trabajar para pagar cuentas, donde hay que hacer una proyección inclusive en el futuro, y cuando vienen los hijos y cuando se carga todo esto sobre,
y no tenemos las herramientas críticas para manejarlo, entonces obviamente pues ahí dice, pues nunca nos sentamos, entonces preferiblemente abandonar. Entonces tú agarras por tu lado y yo agarro por mi lado y ya listo, se acabó. Y entonces es muy chévere, yo digo, vivir una vida así, pero es que eso no es lo que nosotros necesitamos para construir una sociedad en la que todos tenemos que aportar para que esto vaya en crecimiento y vaya en, digamos, en beneficio de toda una comunidad. Entonces me parece estupenda esa idea. Y yo creo que, bueno, vamos a empezar a retomarla porque eso hay que llevarla ya pues a todas estas parejas jóvenes que necesitan de esto para iniciar ese proyecto de vida tan hermoso como es el matrimonio. Y Carolina, y esto nos lleva a lo que conversamos en la semana pasada sobre el peligro de una población que se está envejeciendo, en donde los jóvenes no están teniendo hijos. Y es que es evidente, o sea, si los jóvenes se casan y comienzan con los problemas financieros, ¿qué ganas tienen ellos de tener hijos? No tienen ninguna ganas de eso. Sobre todo porque ellos dicen, es que un hijo es otro gasto y yo de verdad que no estoy para más gastos. Entonces, listo, no quiero hijos. Es así de simple. Sí, Entonces, uno de los sí, problemas que conversábamos la semana pasada, que era el tema de la natalidad, la que ya natalidad ahorita pues el sistema ya no tiene soporte. no tiene soporte. Y al ritmo que vamos no va a tener soporte porque los jóvenes no se sienten preparados financieramente para tener hijos. ¿Ok? Entonces ya no es siquiera es un tema de yo no quiero hijos por elección propia. Es que no quiero hijos porque no los puedo mantener. Entonces, tener un hijo cuesta mucho dinero, pero muchísimo. Sobre todo si le quieres dar una mejor educación, porque lamentablemente en Latinoamérica, ¿sí? No tenemos los mejores sistemas educativos en las escuelas públicas, no lo tenemos. Entonces nos toca pagar las escuelas privadas, las particulares, para que estos hijos, nuestros hijos, pues puedan ir a esos colegios. Pero ¿cuánto cuesta un colegio particular hoy por hoy? O sea, por cada hijo tú tienes que programar por lo bajito, hoy, en una buena escuela, entre 400 y $500 mensuales. Caso Panamá. No quiero saber, yo sé que el caso México es hiper más caro, pero hiper más caro. O sea, estamos hablando de miles de dólares mensuales para que tus hijos asistan a un buen colegio. Entonces, todos esos temas comienzan a inundar la cabeza de los jóvenes dicen, yo no quiero tener hijos, pero esa decisión no la están haciendo teniendo en cuenta que a futuro ellos van a pagar esa consecuencia. No lo Así ven. es. Es Sí, increíble. creo que es un problema estructural que nos toca involucrarnos y tiene que ver mucho con la educación que nosotros estamos profesando. Y entonces es siempre, como yo lo veo, es un tema que siempre es para traer a reflexión, porque si bien es cierto, esto no es algo que debe ser autoimpuesto o impuesto por nosotros, o en este caso a la audiencia. O sea, debemos de forma voluntaria hacernos conscientes de hacer nuestra propia revisión porque cada caso en particular es único y nosotros tenemos que revisar qué es lo que queremos. Y entonces, Así es. en ese caso, pues cuando ya nosotros vamos a tomar la decisión también de llevar a una vida en pareja, que luego vienen los hijos, que todo tiene que ver con elecciones y con decisiones, pero con pensamiento crítico y con educación. Entonces aquí pues siempre es la invitación a, a revisar y a ver que nosotros tenemos muchas cosas bonitas para dar y sobre todo en este caso nosotros como ya personas educadas financieramente que queremos brindar todo este tipo de conocimiento para que sean una forma de contribuir a la sociedad. Y entonces es ver que estos espacios sencillamente es una parte de ese proceso reflexivo, porque aquí los invitamos, pero yo luego cada quien, pues digamos, yo siempre lo digo como que llegar a hacer su consulta con su almohada y, y luego ver, porque si nosotros no hacemos el trabajo de proyectarnos y saber que en todas las etapas de nuestra vida tenemos que tener un nivel de conciencia y un nivel de conciencia financiero, porque ya es entender que el dinero es lo que necesitamos para vivir en cada una de las etapas y para proveernos en cada una de las etapas de nuestra vida. Es un eje transversal, Carolina, es Sí, un eje transversal para la vida y si tú no aprendes a gestionarlo,
lamentablemente, como es transversal, te afecta a todo. O sea, todo se va a afectar porque este eje es el que te sostiene los procesos andando. Entonces, cuando tú no tienes dinero y te enfermas, ¿qué haces? No tienes dinero, bueno, vas a sufrir porque no tienes cómo curarte. Si no tienes dinero y tienes hambre, ¿qué haces? No puedes comer porque ¿qué vas a hacer si no tienes con qué comprar? Si no tienes dinero, ¿dónde vives? Te quitan la casa, pierdes todo. Entonces, es un eje transversal para la vida. Entonces, no puede ser que es un eje tan importante, pero no nos preocupamos. Y no sé, Carolina, si a ti te pasa, pero hay personas que me contactan y me preguntan, ¿y cuánto cuesta sus servicios de coaching financiero? Ah, yo pensé que era más barato. O sea, te voy a ayudar a arreglar tu vida de aquí en adelante, pero tú lo quieres gratis. Yo creo que no es así, ¿no? O sea, en realidad la gente tiene que eh, ponerse en una perspectiva del beneficio que está recibiendo para sí mismo y obviamente cómo lo vas a utilizar de aquí en adelante y te vas a dar cuenta de que lo que te estamos dando casi que es gratis, porque el beneficio es muchísimo mayor de lo que tú realmente estás teniendo que pagar. Sí, siempre es así. La mayoría de nosotros vemos solamente es el precio, pero nunca vemos el valor que hay detrás de eso que pagamos. Pero eso solamente se va a ver en el largo plazo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Sencillamente, pues como mentores financieros, nosotros le colocamos el precio en base al valor que nosotros ofrecemos y siempre ese valor va a ser proyectado. Eso no va a ser algo que tú vas a tener ganancia para hoy, sino que prácticamente tu ganancia va a tener continuidad en el tiempo y te va a garantizar esa jubilación de calidad que todos queremos. Y entonces acá, bueno, Orlando, de verdad que muchísimas gracias finalizando acá este espacio. Como siempre es un placer tenerte por acá y siempre pues te extiendo la invitación porque son temas que son súper interesantes y sobre todo es el, el, el sentido de reflexión que nosotros traemos y es invitarlos siempre a que hagan ese proceso también interno con ustedes. Normalicen sentarse en la mesa y hablar del dinero. Normalicen hablar con sus de dinero cuando estamos con nuestra familia, para que inclusive involucrar a los chicos y a los pequeños de casa, porque eso nos va a dar pie para la construcción de esa base financiera que nosotros necesitamos como sociedad. Entonces, Orlando, te dejo para que también te despidas de nuestra audiencia y siempre extendiéndote la invitación para que me acompañes en un próximo episodio. Carolina, yo estoy aterrado, porque cada vez que hablamos salen cosas nuevas, cosas interesantes que podemos seguir haciendo, y yo creo que eso se trata, ¿no? Encontrar esos puntos de necesidad que tenemos como sociedad y ver de qué manera uno puede contribuir. Yo siempre digo que el que no nació para servir no sirve para vivir. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, y la gente tiene que entender algo, Carolina, y voy a hablar ahora por mí. Muchas de las cosas que yo comparto, muchos de los aprendizajes que yo comparto, lo que he puesto en mis libros y que están a disposición de todas las personas que los quieran leer, eh, forma parte de lo que a mí me tocó vivir, de mis sacrificios, de las cosas que a mí me costaron y que uno se los está compartiendo por apenas una fracción de lo que realmente le costó a uno, ¿sí? Y esa es una forma de entregarse, esa es una forma de contribuir al bienestar de los demás. Eh, y creo que las personas deben entender que personas como tú y como yo no tenemos otro objetivo y otro propósito que no sea servirles y que no sea ayudarlos a ellos a alcanzar sus metas. Y cuando tocamos estos temas, lo que estamos haciendo es poniéndolos en una perspectiva de que ellos tomen conciencia de que si ellos no hacen algo hoy, el costo que van a pagar a futuro es demasiado alto. Y es parte de lo que tenemos que comenzar a internalizar. Sentarnos en la mesa, conversar con nuestros hijos, hablar de dinero. Esa es una de las cosas que yo digo en mi primer libro sobre finanzas, Carolina. No le ocultes a tus hijos los temas financieros de tu hogar.
porque si no ellos van a crecer pensando y creyendo que todo está bien, que no hay problema, que las situaciones todas se resuelven fácilmente y que el dinero es infinito. Y eso no es cierto. Entonces hay que acostumbrarse a involucrar a los hijos en los temas financieros. Llévalo al banco, ponlo a que pague la tarjeta de crédito, dale tú el dinero, pero que él vea que efectivamente ese dinero pasó de mano, o sea, no se quedó del lado de acá, sino que se fue para el lado de la cajera o del cajero. Entonces, eso tiene que comenzar a trabajar en su mente para entender de que el dinero fluye. El dinero no se queda, el dinero fluye y cada vez que tú gastas, ese dinero fluye. Entonces, es crear ese proceso de educativo desde el hogar. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que por ahí va una cosa interesante porque el poner al servicio ese conocimiento que haces a través de los libros y sobre todo ese conocimiento a nivel básico donde estás incluyendo a los chicos de casa, yo creo que también te voy a comprometer a eso. De repente podemos hacer resumen de tus libros. Yo sé que tienes varios y cada uno tiene un nivel más elevado de aprendizaje. Entonces, si vamos enseñando a nuestra audiencia a ese manejo del dinero y sobre todo a esa educación financiera que no tenemos en las escuelas, pero que podamos darnos en estos espacios, aunque sea que sea por lo menos una abreboca para que luego cada uno pues tome la decisión de formalizar su educación financiera. Así que, Lo Orlando, hacemos con los míos y con los tuyos, Carolina. los míos van más enfocados a partes holísticas porque tiene que ver más que todo con el ser. Yo particularmente sí entiendo que el dinero es una herramienta pero yo me he enfocado más en ese en todas aquellas vivencias, aquellas cosas que el dinero nos provee y ahí es que podemos hacer como que un complemento de eso, Por eso porque si se bien es amarran, cierto, sí, se claro. unen. Tú enfocas la parte financiera de cómo manejarla, pero cómo proyectarnos, cómo vernos para construir un futuro, aquellos sueños que nosotros teníamos de niños que queríamos hacer y que en algún punto los perdimos como adultos, pero nunca es tarde para retomarlos. Así que de verdad que Mira lo que estoy excelente. leyendo ahora. ¿Cómo se llama? Se llama Hazte rico con el poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy. Ah, Joseph Murphy, sí, espectacular, espectacular. Hay una Y es bibliografía un, hermosa, y es hermosa un, que y es tiene. un, y es un trasfondo totalmente distinto. Te soy honesto, yo soy muy práctico terrenal. ¿Sí? Ujú. Y leer a Joseph Murphy te obliga a cambiar un poquito tus paradigmas para verlo en un plano distinto, ¿ok? Entonces esta es mi lectura de este mes, es la que estoy leyendo, pero es eso, o sea, es ir aprendiendo, porque no lo podemos tener todo. Y ya tengo en el pipeline, tengo este otro que se llama Ah, ¿cuál es dinero aquí? mágico. Money Magic, de Deborah Price. Este es viejísimo, este libro, pero siempre lo quise leer y dije, este año lo voy a leer. Entonces ya lo tengo en el pipeline. Porque, ¿qué mensaje quiero mandar, Carolina? No lo sabemos todo y tenemos que aprender. Y el aprendizaje es continuo. El aprendizaje no termina. Si nosotros creemos que lo sabemos todo, estamos totalmente errados. El En ese aprendizaje momento no comenzamos a termina. morir. En ese Sí, momento comenzamos a morir. comenzamos a morir. Así es. Entonces, Orlando, muchísimas gracias. De verdad que estupenda esta conversación. Pero como siempre, pues digamos, es una abreboca y nos deja una oportunidad de que venga muchísimo más, inclusive para dar a nuestra audiencia. Así que Así es. agradecida y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Bendiciones, cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente.